Yo soy su anfitrión, Eduardo Gutiérrez, y esta noche tenemos a un invitado especial, el maestro Aarón, quien nos compartió aquella increíble historia acerca del fantasma de la niña, perdonen, acontecida en el hospital Manuel Montero. Aarón, un gusto tenerte aquí. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues bueno, como esa creo que otras tantas más y un gusto realmente estar aquí en Ágora Radio y en este gran programa contigo. Muchísimas gracias, Aarón. Hoy, aparte de que nos compartas tus experiencias, porque tú viviste en carne propia aquella anécdota, aquella trama tan escalofriante, también queremos que nos des tu opinión, porque este tema, hoy, vamos a hablar más centradamente acerca de los niños, de los tópicos un poco siniestros, un poco ignominiosos que le acontecen a los niños, porque ustedes saben, de hecho, que los niños son un imán bastante fuerte para todo este tipo de historias, y cuando se involucran en ellas, vaya que esto adquiere tintes un poco curiosos. Entonces, ¿vamos a ello, Aarón? Vamos. Excelente. Recordemos que en el capítulo anterior hablamos de distintos tópicos, principalmente de temas de los viejos relatos que solían contar nuestros abuelos. Fue un poco más un viaje de nostalgia que otra cosa. Pero esta noche, damas y caballeros, esta noche vamos un poco más lejos. Vamos a hacer un poco más sombrío este ambiente. Así que les aconsejo tomen un asiento muy cómodo, una bebida de su preferencia y si pueden a la luz de las velas o en completa oscuridad. Como tema de los niños, como bien hemos mencionado, ellos atraen una gran cantidad de historias. Todos los que somos padres aquí en la audiencia, sabemos que de cuando en cuando nuestros niños, y más cuando son menores de 5 años, suelen decir cosas, suelen opinar acerca de cosas, de detalles que nos sacan completamente de nuestros sentidos. Quiero comenzar por compartirles una pequeña anécdota que me aconteció la semana pasada y sin embargo quise guardar para este momento que se tocara el tema más en concreto. Una madrugada, mi niño se despertó llorando, a lo que yo acudí, creyendo, no sé, que quería ir al baño, que cualquier otra cosa. Al adentrarme a su habitación, me encuentro con que el pequeño estaba sujeto de los barrotes de la cuna, brincoteando, llorando. Yo lo cargo entre mis brazos. Es normal que un niño se despierte a altas horas de la noche. Y sin embargo le pregunté, ¿quieres ir al baño? Y él me dijo, no. Le pregunté, ¿tienes hambre? Y nuevamente, no. Cosa curiosa, porque yo noté que mi hijo estaba volteando hacia un rincón de la habitación. Lo hacía de un modo tan insistente que me llamó demasiado la atención. Proseguí a preguntarle, hijo, tienes miedo, ¿no? Y él me dice con una voz un poco quebrada, sin dejar de abrazarme, sí, tengo miedo. Sentí como la piel se me erizaba completamente, como un pequeño frío ascendía desde la punta de mis pies hasta la espina. Entonces le pregunté, ¿a qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Y él me dijo una respuesta peculiar, me dijo, me asustó el ratón. Yo le pregunté, ¿cuál ratón? No me contestó, e insistí yo, ¿cómo era ese ratón? Él me respondió, es un niño grande, es un niño grande. A la par que volteaba insistentemente hacia aquella esquina de la habitación. Yo no supe, y les juro que no supe cómo reaccionar a esto. Simplemente me quedé parado, sintiendo cómo el frío me devoraba cada vez más y más. Le di un abrazo fuerte y le pregunté, ¿dónde está ese niño? A lo que él me contestó, ya se fue a la calle. Se me hizo un poco peculiar todo esto, ya que meses atrás
Él había comenzado con una distintiva frase que decía, me mordió el ratón, cosa que a estas alturas y luego de aquella noche, caramba, que esto adquirió un sentido completamente distinto y bastante interesante. Los padres en la audiencia, yo sé que más de uno tiene una anécdota interesante de este índole, de este tipo, acerca de que sus hijos vean cosas o presencien cosas que nosotros no. Aarón, ¿tú qué opinas de todo esto? La inocencia de los niños, yo creo que es para llamar a estos seres. Sabemos que precisamente es parte de lo que más buscan, ¿no? Aquello que está puro, aquello que no puede maldecirlos o que pueda afectarlos, y están buscando quien los vea. Y pues los niños en su inocencia es más fácil poder encontrarlos, pero también son susceptibles a todo este tipo de circunstancias, y por ello es que, aunque parezca que no tienen miedo, pues están aterrorizados, pero sin embargo buscan más, están buscando siempre más. Yo creo que no, como cuentas esa anécdota, sabemos de otras tantas más donde de pronto el niño está platicando con alguien, está comentando con el abuelito que nunca conoció, cuando está platicando con alguna entidad que dices tú, realmente estará, y que a veces incluso decimos, quiero verla de voz, pero por dentro no nos atrevemos a sentir eso que está sintiendo el niño. Como tú mencionas, la inocencia de un niño es tal que aún después de que acaba de presenciar algo que para uno como adulto es evidentemente fuera de lo normal, siguen con su rutina normal. Yo lo digo, por ejemplo, porque luego de este peculiar encuentro, de esta peculiar hazaña, mi hijo muy inocentemente, a los 10 minutos de que yo lo llevé a la habitación, me dijo, me quiero ir a la cuna. Ahí se nota la inocencia de los niños, de que, bueno, si habrá sido su imaginación, es un juego un poco tétrico, y si no fue su imaginación, es todavía peor. Me hiciste recordar una anécdota que platicaba un tío mío de una ocasión que, llegando de Estados Unidos, traía a su hijo pequeño, y ya le habían dicho a él que visitar a la abuela del niño en una hora distinta, a las 12, no era muy apropiado. Mi tío, en una forma muy escéptica que tiene de ser, pues no creyó en esta circunstancia y fue a visitar a la señora. Entraron a la casa y el niño le dice, papi, quiero ir al baño. Y dice, sí, mi hijo, vaya, ahí está enfrente. Lo mandó al niño y él se vino a saludar a la señora. Se puso a platicar con ella en el cuarto de la entrada de la casa, porque era hasta donde todo mundo se atrevía a llegar, al primer cuarto de inmediato. Y platicando con ella se dio cuenta de que estaba tardando su hijo en llegar. Entonces dice, permíteme, déjeme, voy por mi niño. Sale y ve al niño parado afuera de la puerta del baño y le dice, mi hijo, ¿ya hiciste del baño? Dice, no, estoy esperando que salga la señora. Dice, ¿qué señora? Dice, la que se metió, es que cuando iba a entrar entró una señora. Entonces mi tío llega al baño, abre y al no ver nada, solo volteó a decirle, mi hijo, creo que la señora se salió antes de que tú lo vieras. Ah, es que yo la vi que todavía estaba ahí. Y cuando regresan con la abuela le dice, ahora entiendes por qué nadie viene a visitarme en otros horarios. Y el niño fue muy inocente en esa circunstancia, ¿no? Un niño no lo entiende. Cosa tan así. Y pues bueno, ¿cuántos también de niños no llegamos a ver ese tipo de cosas y que aún lo platicamos con algún miedito, pero sentimos esa vibrita de decir, ¿y si me toca volverla a ver? Y si lo pudiera volver a ver, y lo platicas y te dicen, qué buena imaginación tenías, pero tú sabes por dentro que esas cosas las viste. Exactamente. No tanto el producto de tu imaginación, ¿no? Entonces, hablar de niños, sabemos que las películas actualmente se basan mucho en cuestiones de los niños, porque son ellos los más sensibles a estas circunstancias, ¿no? Lo vemos tanto con el adulto es regularmente en las películas al que persiguen y matan, pero a quien está atrayendo a la entidad, a quien está viendo, a quien está convocando todas estas circunstancias, pues son los niños. Son esa vibra fuerte del niño que es atraído por la bruja, que es atraído por el juego diabólico, que es atraído por tantas entidades,
y al papá tratando siempre de rescatarlo, ¿no? Exactamente. Como bien dijiste al principio de este programa, los niños son pureza completa. No tienen nada de maldad en sus corazones, no tienen ningún tipo de pecado ni ningún tipo de perversión. Por ello, y aunque suene un poco precipitado esto, aunque tal vez se salga un poco del contexto, es curioso, pero por lo mismo se dice que un niño es material perfecto para un ritual, tú sabes, de estos oscuros. Inclusive, como acabas de mencionar, en la Ciudad de México principalmente, hay una gran congregación de brujas, o al menos se tiene esa creencia, incluso más que en Mezquitic de la Magdalena. Vaya, pero siempre son los niños los anfitriones de este tipo de temáticas. Ahora, Aarón, si no hay ningún inconveniente por el momento, ¿qué te parece si escuchamos un relato que involucra a un niño por allá de la década de los 90 en la colonia Santa Lucía? ¿Te parece bien? Muy bien, vamos. Vamos a ello. Este relato se llama El niño y la lechuza. Ágora Radio. Desde siempre se les ha atribuido a las lechuzas poderes antinaturales. Obviamente estas aves no son malas ni sobrenaturales, pero su figura ha sido partícipe de innumerables hazañas que les han otorgado la susodicha mala fama que hasta hoy en día llevan a cuestas. Una de estas historias se remonta a la década de los 90, en la colonia Santa Lucía. Ahí existía una casa de siniestro renombre, conocida como la Casa Café, lugar que fue temiblemente reconocido luego de que una anciana muriera ahogada en su aljiber. Muy curiosamente, ninguna de las familias que se mudaba a esa casa la habitaba por más de medio año antes de mudarse bajo extrañas circunstancias. Los más afectados eran los niños de dichas familias, quienes afirmaban ver cosas inquietantes una vez que caía la noche. Como sea, el caso es que cerca de 1996, uno de los pequeños niños, quien dormía en la primera habitación, una con ventana hacia la calle, recurrentemente despertaba a la mitad de la noche tras escuchar el llanto de un bebé, para luego, al abrir los ojos, contemplar una sombra siniestra proyectada en una de las cortinas de su ventana. Detalle que algunas noches dejó pasar por alto. Sin embargo, aquello no pudo ser ignorado por siempre, ya que cada noche en que la luna se asomase, esa silueta aparecía tras su ventana, y no le bastaba simplemente con emitir ruidos similares a lamentos, sino que su insistencia fue tal que una noche comenzó a golpear la ventana. El niño gritó a todo pulmón. Su padre acudió inmediatamente y tras indagar un poco el asunto y echar un vistazo hacia la calle, descubrió que al otro lado, una lechuza lo miraba de vuelta para luego alzar el vuelo. El evento se repitió consecutivamente, ya que el entonces pequeño escuchó por varias noches más que alguien llamaba a la ventana. Acontecimientos ante los cuales él simplemente se limitaba a escudarse entre los cobertores o ya directamente a dormir con sus padres. Pero no todo terminó ahí, sino que tiempo después, la madre del pequeño hizo limpieza en la casa, por lo que lavó todas las cortinas de la misma. El niño, quien ya tenía tiempo sin hablar de la lechuza, durmió de nuevo en su habitación. Discurrieron las horas y en un determinado punto de la noche fue despertado. Alguien intentaba llamar su atención y lo consiguió, haciendo ese constante sonido. De momento no quiso abrir los ojos, pero los llamados no cesaron en ningún momento. Y peor todavía, los golpeteos a su ventana volvieron. Los niños tienen una peculiar curiosidad que es tan grande que aún con miedo hacen las cosas, por lo que, muy a pesar de todo, asomó sus ojos a través de los cobertores
Y para su infortunio, ahí estaba de nuevo el ave, mirándolo atentamente tras la ventana, ululando. El pequeño se echó rápidamente los cobertores encima otra vez y así permaneció hasta que hubo silencio. Minutos más tarde, convencido que ya todo había terminado, decidió quitarse los cobertores de encima para cerciorarse que ya el animal se había ido. Probablemente la sangre se le haya ido a los pies, ya que lejos de haberse ido, la lechuza lo miraba atentamente desde los pies de su cama. La familia tuvo que mudarse luego de esto. No sería justo decir que todas las lechuzas necesariamente son criaturas malignas, y no existe motivo para agredirlas o matarlas como mucho se hacía en los viejos días. Aunque se trata de una constante que se repite, tal vez en cada familia, donde casi siempre existe una anécdota relacionada con estos animales. Aunque, si aún así, tu miedo al ver una lechuza es tan grande, no le hagas daño. Permíteme decirte una de las tantas creencias de antaño que acompaña a estas criaturas. Y es que si tú les haces daño a ellas, ¿quién podría acabar muerto? ¿Quién podría acabar muerta? Tal vez seas tú. Ágora Radio. Sean bienvenidos de vuelta a Debajo de la Luz, aquí a través de Ágora Radio. Recuerden que puedes sintonizarnos todos los jueves a partir de las 8:30 de la noche a través de www.sanjuandeloslagos.com.mx o a través de las cuentas oficiales de Ágora San Juan en Facebook. Aarón, bienvenido nuevamente. Gracias, aquí seguimos y continuamos. Y cuántas cosas se nos vienen a la cabeza escuchando todo esto y recordando las tantas anécdotas que hay en la ciudad. Exactamente. Tú me conoces, yo te conozco. ¿Cuántas veces no habremos hablado acerca de historias peculiares, de historias de terror? Y me acuerdo tanto de aquella vez que estábamos en el descanso, ahí en el hospital, en ese habitáculo donde me habías compartido que se enterraban las partes amputadas de los pacientes tiempo atrás. Exactamente, a un costado de donde se encuentra el descanso está una cochera y al fondo de la misma todavía queda un jardín. Entonces, antes de que existiera por parte de la Secretaría de Salud la exigencia de llevarlo por parte de gente especializada, todo ese tipo de material, pues no había dónde llevarlo. Y ahí se hacía un hoyo y fueron piernas amputadas, fueron niños que desafortunadamente no alcanzaron a nacer, placentas, dedos, tantas cosas que lo interesante de todo esto es que ese jardín, en una ocasión, una de las madres se le ocurrió plantar un chayote y de ahí surgió una planta tan grande que, según cuenta mi primo, llegó a sacar más de 30 costales de chayotes en una sola pequeña cosecha, al grado de que tuvieron que mejor quitarlo porque ya era un pleito de que todo mundo quería llevarse esos chayotes, se tenían que sostener con palos, era tanto, y yo te soy honesto, la única vez que tomé de ahí algunos de ellos, los llevé a la casa y no me atreví a comerlos, los dejé con mi familia porque, no sé, de pronto pensaba, ¿y qué tal si al morderlo vaya a salirme un dedo, no? Curiosa anécdota, cuando menos. Esta anécdota, de hecho yo recuerdo que cuando me presentaste ese desdichado habitáculo, la primera reacción que tuvo mi cuerpo fue que se erizara la piel, y es que hay un frío bastante llamativo en esa zona, tanto como en las nuevas habitaciones que están construyendo en la planta superior del hospital. Hay un frío, de verdad que eso no se puede pasar por alto. No, es muy extraño, no he escuchado anécdotas de la parte de arriba, sí, en la parte de abajo he incluso vivido algunas circunstancias, pero bien me acuerdo que cuando entramos sentí ese escalofrío que normalmente me da cuando entro al lugar y no quise comentártelo por que pensé de pronto, dice, me está queriendo preparar para algo, pero cuando alumbraste y volteamos y dije, mira cómo está mi piel, que me dijiste, ah caray,
creo que estamos en las mismas, nuestra piel chinita de estar viendo, sintiendo, no viendo, o sea, porque no se veía absolutamente nada, pero sí se siente la vibra de tantas cosas que pudieron haber pasado en ese lugar y que dejó algo de energía de todos los que se han ido, ¿no? Más que nada el suplicio, porque las despedidas en un hospital son o tristes o trágicas o las dos cosas juntas. Y aquello atrae una suerte de energías que son indescriptibles. No se pueden pasar por alto tan fácilmente. Y nuestros cuerpos se tiene la creencia de que son receptores de esta misma energía. Y es por ello que en ocasiones tenemos estas reacciones tan curiosas. Quiero salirme un poco de tema, hacer un pequeño hincapié a la historia que acabamos de escuchar. Y es que hubo muchas personas, o al menos, bueno, no vamos a exagerar, pero hubo personas que se quejaron de que por culpa de estas historias que involucran animales, muchas personas imbuidas en su abundante, llamémoslo por decir de un modo, ignorancia, van y maltratan a estos animales. Quiero dejar de claro que, amigos, son historias, tómenlas como tal y hay que respetar a la vida animal en todas sus formas, así que quise aprovechar este pequeño espacio para decirlo porque no va a faltar algún desdichado que quiera hacer justicia, una justicia completamente innecesaria. Pero bien, volviendo al tópico de lo paranormal, al tópico que nos congrega esta noche de los niños. Tú me dijiste hace un momento que en ese habitáculo enterraban también fetos, ¿no es así? Así es. Que tú sepas que hayan enterrado además, no sé, partes de niños más grandes. No me han comentado de esas circunstancias, pero no deja de existir ese detalle que en algún momento lo llegamos a platicar con una de tus historias, en la que las risas de una niña son frecuentes en ese espacio, que varios de los que trabajan ahí en el lugar lo comentan y dicen es que se escucha, se oye cuando una niña se ríe y se ríe de alegría, es una niña contenta, algo que a mí me llamaba mucho la atención de cuando el Greñas, Fernando Esqueda, me platicó que él vio esa sombra, es ese hecho de decir, es una sombra blanca y es una sombra buena, es una sombra de una niña, ¿verdad? Que tal vez siga por ahí jugando, que no esté perdida del todo en búsqueda de algo malo, sino que ella está alegremente jugando y divirtiéndose en ese lugar. Mira, hay una pregunta, una duda, una gran incógnita en la que no me puedo poner de acuerdo y no logro ponerme de acuerdo con nadie, y es acerca de que si los niños, esta es más que nada una opinión tuya, ¿vale? Los niños, al tratarse de inocencia pura, ¿cómo es posible o por qué crees tú que permanezcan sus fantasmas aquí en este mundo? Yo tengo la creencia, y es algo muy personal, de que quienes permanecen en este lugar es porque no han encontrado esa puerta, esa que de pronto dicen sigue la luz, no han encontrado esa luz, fue tan espontánea y tan rápida su muerte, que ellos piensan que todavía están en este lugar, que ellos creen que todavía están en verdad aquí, y por eso te buscan, por eso quieren jugar, por eso están enojados porque estás ocupando su espacio, porque estás haciendo algo que a ellos no les agrada, ¿no? Esa es mi idea, que no han encontrado cómo salir de aquí, o que están pagando, o no pagando, están debiendo algo que hasta que no lo paguen van a poder continuar. ¿Crees que esto puede explicar el por qué se tiene la creencia que los fantasmas de los niños son en extremo traviesos? Yo creo que sí, esa es la parte, ¿no? De que ellos todavía están jugando, y como no hay quien les regañe, como no hay quien les llame la atención, es por eso que pueden estar haciendo tantas y tantas travesuras que a nosotros sí nos asustan, y que sabemos que aparte de eso está el berrinche de los niños, que es donde más nos puede llegar a calar, porque un jalón, una caída de algo,
con tal de desquitarse, nos puede llegar a afectar. Pues yo recuerdo el año pasado, en octubre, que me invitaron para los recorridos de los panteones, que en la sección donde se entierra mayormente a los niños, casi ningún estudiante quería estar. Casi nadie, porque siempre decían que los jaloneaban, que les extraviaban cosas. Y como tú dices, el Greñas llegó a hacer el comentario que están jugando, que no les tengan miedo. Exactamente, incluso nos llegó a pasar una anécdota que te había comentado, que quería platicar, de una niña que nos impactó en ese aspecto, porque ya en alguna ocasión habíamos estado viendo algunas sombras, ya nos había tocado ver algunos detalles, pero esa vez concluimos el trabajo realizado en lo que era el cementerio de Mezquitic de la Magdalena. Teníamos algunos botes con lo que utilizamos de material para alumbrar, que es petróleo y estopa, y yo me esperé porque un día antes a alguien de ellos se le hizo muy fácil patearlo y regarlo todo, entonces empezó a prenderse y me llamaron la atención de que no hiciéramos eso. Entonces me esperé yo y estaba precisamente diciéndoles que voltearan el bote boca abajo para que el oxígeno apagara el fuego, cuando de pronto se me quedan viendo los muchachos, volteo hacia atrás y parado una niña completamente parada. La vi, le dijimos, ¿qué pasó? Y dice, mi hermano, ¿dónde está mi hermano? La niña parada, no tenía ninguna expresión, solo preguntaba por su hermano. Entonces volteamos a vernos y preguntando si alguien había llevado a su hermana o algo, y dijimos, ¿quién es o qué? Y otro muchacho le pregunta, ¿quién es tu hermano? Mi hermano es Sergio. ¿Pero quién es Sergio? Entonces mi primera reacción fue voltear hacia con los otros que estaban lejos y gritarles, Sergio, Sergio, te habla tu hermana, Sergio, ¿dónde está? Y los muchachos no, se acercaron a ella, le pusieron frente a la cara una luz del teléfono. La niña no parpadeó, no se movió, estaba volteando hacia el frente y nomás volteó y preguntó, mi hermano está aquí, yo vi cuando él se metió, ¿dónde está mi hermano? Otro de ellos con su dedo comenzó a tocar su cara y la niña no reaccionó absolutamente para nada. Cuando pasa ese detalle, pues todos volvimos a voltear a gritar, Sergio, ¿dónde está Sergio? Sergio, ¿te habla tu hermana? Volvemos a voltear y ya no vimos absolutamente nada. Como quedaron las cosas, nos salimos de inmediato, nos dio mucho miedo, la verdad. Salimos del lugar, corrimos hacia, vámonos, no le cuenten a los demás para evitar que dejen de estar viniendo, porque luego después esto nos va a generar un problema de logística. Y tocó la casualidad de que al día siguiente o a los 2 días tuve que ir yo allá a revisar algo con el delegado, y nos metimos al cementerio, y de pronto llega una señora con un niño y una niña. Entonces voltea a la señora y me dice, ¿sabes qué? Te vengo a pedir disculpas y disculpas a tus alumnos. Digo, ¿por qué, señora? Es que creo que mi niña los asustó. Volteo, veo a la niña y le digo, pero es que la niña no se movía, y todo, dice, es que él es mi hermano y se metió por ese agujero. Nunca nos dimos cuenta de que había un agujero ahí. Yo sí le dije, bendito es, porque ya nadie quería arrimarse y acercarse a esos lugares, pero anécdotas que nos pasan que sí nos dicen, es que es difícil ver a un niño, porque decíamos, vemos una sombra correr, y ves a la niña y cuando volteas ya no encuentras nada, dices, ¿por dónde se fue esto, no? Pero son parte de lo que se va viviendo. Muy bien, Aarón. ¿Qué te parece si por el momento vamos a una pausa musical para que las personas se relajen un poco? Enseguida comenzamos con la historia que nos atañe aquí esta noche. Les presento esta canción. Es más tranquila y es bastante aconsejable cuando hay problemas de desamor. Esto es Iris de Goo Goo Dolls. Ágora Radio. Sean bienvenidos de vuelta. Acabamos de escuchar una canción bastante bonita, bastante llamativa, y espero que les haya servido para desestresarse un poco, para desasustarse un poco. Quiero mandar saludos
Aprovecho este espacio para mandar saludos al doctor John Aley, Braulio por cierto, y al antropólogo Óscar Uriel de la Torre, quienes nos están escuchando en este momento. Un saludo y un abrazo a los dos, espero verlos pronto. Al igual, si ustedes quieren que les manden saludos, manden un mensaje a las páginas, a las cuentas oficiales de Ágora San Juan. Volvemos al asunto. Aarón, la gente ha preguntado mucho sobre una anécdota que tú conoces bien, la niña del hospital, de lo que estábamos hablando hace unos momentos. Esta historia, cuando menos peculiar, en la cual se entraña claramente lo que es una experiencia extracorpórea, indescriptible. Yo que en aquellos momentos te escuché contarla, sentí escalofríos, sentí un miedo abrasador. Yo no sé qué habrás sentido tú al momento de vivirla. Pues más que nada fue al momento en el que la jovencita me platica que hay la circunstancia esa, ¿no? Ese punto que fui conectando de cada uno de los enlaces dados por el cuidador del hospital, el señor Don Luis, por el hecho de lo que habla Fernando Esqueda, combinado con lo de la amiga de esa niña, que coinciden las tres cosas en un mismo, pues fue el momento que sí, te causa un impacto, pero pues a fin de cuentas, como le decía yo a Don Luis en ese momento, no voy a dejar de pasar por ese lugar, y si me gana el miedo, pues sería casi lo mismo que lo que nos ha ocurrido cada vez que hacemos algún recorrido en los cementerios. Si nos llegara a ganar el miedo, esto ya no continuaría. Entonces, cada una de esas cosas pues te siguen llamando la atención. Yo no dejo a un lado el pensar que existe, que es real, que aún a pesar de que muchos hablan de situaciones fuera del catolicismo en el que vivo y que estoy inmerso, aún a pesar de que hablan de que científicamente no puede existir alguna circunstancia que pueda acreditar eso, o que más bien existe una circunstancia científica que lo puede explicar, son energías, y son energías que nos han movido y que nos hacen que de pronto recuerdes o veas algo y no te quede más que saludarlo y decirle, por aquí vengo, no te voy a hacer nada malo, no me vayas a hacer nada malo, porque no es fácil pasar ahí en la noche a oscuras y estar por esos pasillos que tú ya sentiste la vibra de ahí y pasarlo desapercibido, ¿no? No. ¿Qué te parece si antes de entrar en materia escuchamos el relato para que las personas que están en la audiencia, que no han escuchado todavía el relato, no se les arruine el final de la misma? ¿Qué te parece? Perfecto. Damas y caballeros, vamos a escuchar el relato, la historia de la niña del hospital. Ágora Radio. Los hospitales son lugares de increíble actividad adimensional, porque la vida de muchas personas acaba ahí. La siguiente historia es reciente y tiene la propiedad de ser real. Todo dio inicio a finales de octubre del año 2013. El evento ocurrió en la morgue, a espaldas del Hospital Manuel Montero. Algunos alumnos semejaban ser cadáveres, recostados en estas planchas mortuorias, con el fin de dar una ambientación más lúgubre para los recorridos de vísperas del Día de Muertos. El encargado de dichos recorridos, el maestro Aarón, iba de aquí para allá, cerciorándose que no hubiera inconvenientes. Eso, hasta que uno de los intendentes del hospital se apersonó ante él, diciéndole con una voz reseca: «Venga a ver a la muchacha, ella no está bien». Aarón se dirigió a la habitación aledaña a la morgue, con una gran palma, y ahí estaba la susodicha joven, en un llanto profundísimo, siendo abrazada en consuelo por una de sus compañeras. El maestro se acercó a ella para abrazarla, y así ella se introdujo en su regazo, donde su llanto se hizo todavía más profundo. Y entonces comenzó a golpearse la cabeza frenéticamente contra el pecho de él. Aarón, sintiéndose preocupado, la abrazó con más fuerza,
Inclusive la otra compañera se sumó al abrazo en un intento por hacerla calmar. Ella cesó posteriormente y levantó la mirada con profunda confusión, recorriendo el sitio con sus ojos ya irritados. «¿Qué hago yo aquí?», indagó la joven. El maestro le respondió apaciblemente que recordara que formaba parte de las visitas guiadas y que se encontraba en el descanso. Poco después le preguntó «¿Qué te sucedió?». La chica, ni bien pudo responder, ya se encontraba llorando de nuevo, golpeándose la cabeza contra el regazo del maestro nuevamente, cuando de súbito giró su cabeza de modo sumamente siniestro y volvió su mirada hacia una de las esquinas de la habitación, como si pudiese apreciar algo ahí. Entonces, desesperada, pidió que la llevasen a su casa. Ella no quiso hablar de momento acerca de lo que le había sucedido. Y luego de haber sido llevada a su casa, el maestro, entre decires y diretes, con un psicólogo de nombre José, amigo suyo, su esposa y otro importantísimo compañero en los recorridos, Fernando, no se ponían de acuerdo sobre qué pudo haberle sucedido a la chica. Poco después, luego de llevarla, Aarón fue a recoger nuevamente las llaves de la morgue, y ahí una de las enfermeras le dijo: «Ya no nos ande asustando, se están escuchando muchos ruidos extraños, pero ya todos los alumnos se han ido». Pero el maestro hizo su camino de todos modos, y poco antes de abrir la puerta de la morgue fue detenido por su esposa, quien estaba asustada, y de algún modo hizo que él se subiera de nuevo a la camioneta. Pero entonces todos apreciaron cómo una luz ascendía a través del resquicio de la puerta, como si alguien sujetase una vela detrás. Al ingresar, Fernando, quien se trata de una persona susceptible a este tipo de eventos, afirmó haber sentido la presencia de una niña. Mucho tiempo después, al volver al hospital, el intendente se acercó al maestro para preguntar por la jovencilla. En la conversación, una cosa llevó a la otra, hasta que el hombre le comentó que había una razón para la cual nadie se acercaba a las habitaciones adjuntas a la morgue por las noches. Y es que desde una de las esquinas era frecuente escuchar las risas de una pequeña niña. Da la casualidad que la esquina que le señaló el intendente era ni más ni menos que la esquina contraria del sitio donde la chica perdió su mirada antes de pedir que la llevasen a casa. Como sea, los cabos sueltos comenzaban a atarse, y días más tarde, Aarón se reencontró con la amiga de la joven, a quien luego del saludo y las cortesías, decidió preguntarle por ella. Le explicó que su amiga no volvió a ser la misma, pues recordaba haberse suspendido en una de las esquinas de la habitación, y desde ahí observó cómo ellos abrazaban a una niña. Aarón sintió mucho miedo, argumentando que aquello era ilógico, pero la chica se mantuvo firme e insistió que ellos estaban abrazando a una pequeña niña. Como dije al principio, esta historia es real, y creo que poco reconforta el citar que décadas antes, bajo las tierras de ese mismo habitáculo, este suelo que estás mirando ahora mismo, se solía enterrar los miembros amputados de incontable cantidad de pacientes. Por esta razón, y muchas otras más, el Hospital Manuel Montero es un lugar de tránsito astral bastante denso, y sus empleados lo saben bastante bien. Ágora Radio. Sean bienvenidos de vuelta. Antes de proseguir, quiero mandarle un saludo a Jocelyn Pérez, que nos está escuchando en este momento. Jocelyn, un saludo cordial. Aarón, la gente se quedó con una gran intriga y creo que sospechas cuál es. ¿Qué fue de la chica? La chica regresó la siguiente semana a clases, platicamos sobre 1001 cosas, pero jamás ha vuelto a comentarme acerca de la circunstancia que pasó ahí. Por la misma petición que me hicieron tanto Fernando como José, y del mismo modo su compañera, le dejamos el trabajo de platicar a ella. Si ella quería hacerlo, ella lo haría. Sin embargo, fue tan curioso el hecho de que para ella
es algo que está olvidado y que parece que lo mantiene bloqueado en su cerebro, ¿no? Y nos da cosa tratar de moverle porque era impresionante la forma en la que ella se veía. Yo te comentaba que en el momento en el que íbamos en la camioneta, volteaba a ver por el retrovisor y sus lágrimas eran, una corriente muy fuerte la que se veía. Yo les decía que lo comparo como esas caricaturas antiguas, las de Remy o las de Candy, donde se les veía mucha lágrima, pero no había ni siquiera un sollozo en su voz. Yo le preguntaba, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y ella volteaba y me decía, sí, profe. Pero yo veía que estaban cayendo lágrimas y se bajó de la camioneta con toda la calma del mundo, con mucha tranquilidad. O sea, las personas que íbamos ahí, tanto su amiga como mi esposa, pero nos volteamos a ver como diciendo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué realmente ocurrió con ella para que esté actuando de una forma y hablando de otra manera? Porque era como si fueran dos personas distintas, ¿no? Ella con una tranquilidad en su voz, pero con mucho miedo, tristeza en su actuar, ¿no? Era lo que nos impactó y por eso no quisimos ya preguntarle, oye, ¿recuerdas? Porque lo único fue esa parte cuando le dice a su amiga, no es cierto, yo sí me acuerdo de que yo estaba ahí, pero yo no sé por qué me subí en esos andamios y estaba yo parada en una esquina y vi a Aarón que estaba abrazando a una niña. Yo no sé qué hacía Aarón abrazando ahí a una niña. Esa parte fue la que sí me llamó más la atención porque, pues bueno, después viene Fernando a decirnos, no te preocupes, todo tranquilo, es una niña, es una sombra blanca, está todo muy bien. Don Luis comenta al día siguiente, no nos quedamos en esta área porque nos da miedo. En la noche cuando nos toca velar, nosotros andamos por este otro lado con el pretexto de cuidar a las enfermeras, pero la verdad es que, pues bueno, sumado a que dice una de las madres que hay alguien que está cuidando a los pacientitos, aunado a ese detalle, también está esa risa que ellos la han escuchado y que los hace retirarse del lugar para no estar buscando. Entonces, por ese conjunto de circunstancias, no he podido platicar con la muchacha, no he querido hacerlo, y sin embargo la veo y ella me saluda, profe, ¿cómo está? La he visto hace como un mes más o menos, la vi, y con toda la calma ella sigue viviendo normal. Creo que no recuerda esa parte y no se lo hemos tocado, no sé si ya le tocó escuchar toda esta anécdota para poder ver que vivió una circunstancia que no cualquiera, ¿no? O sea, el hecho de estar acostado en una plancha fría, tapado con una sábana como parte de lo que es, escuchando anécdotas como esta, con este fondo musical, pues también genera circunstancias que te pueden llevar a un tipo de hipnosis, que te pueden llevar a tratar de representar lo que estás escuchando, que era la parte científica que queríamos tratar de explicar para no tener ese otro lado que nos hacía sentir el miedo. Pero ya al conjuntar las cosas, recuerdo que José decía, no es cierto, es una catarsis, es una catarsis, es una catarsis, a mí no me sacan de ahí. Le decía, Cande, ¿acepta que hay esta circunstancia? Dice, sí la acepto, pero que no se te olvide que estoy encargado del Panteón Viejo y no quieras que ya deje de ir, ¿no? Entonces, esas cuestiones que buscan este tipo de explicaciones, con ella no lo hemos tocado, pero no han dejado de ser parte de lo que estamos viendo en esto, ¿no? Y creo yo que estaría mejor no volver a tocar el tema con ella. A mí lo que me llama mucho la atención de esta historia es que se mezcló todo, encima de que involucraron a más personas, porque fueron muchísimas las personas involucradas en esto. Había un psicólogo, alguien que estaba buscándole el lado razonable, y encima tenemos a Fernando, un chico que está más inclinado hacia susceptibilidades de este tipo, de esta índole. Así que tenemos, en este caso, muy peculiar por cierto, dos puntos de vista completamente contradictorios sobre un mismo tema, que aunque, como dijo el psicólogo José, por cierto, un abrazo, Cande, saludos, es una catarsis, pero aun si lo hubiera sido, es una catarsis increíblemente llamativa, increíblemente
tenebrosa. Sí, porque esa circunstancia combinada de voltear y decir, fue una niña, y que voltee y te diga, don Luis, se oye una niña, que Fernando comente es una niña, o sea, todas estas cuestiones llamaron la atención, ¿no? Yo creo que hay una parte que también se nos ha olvidado, y es el hecho de que el primer cementerio en San Juan de los Lagos, pues se trata del que está en el jardín del hospital, el templo el pocito del primer milagro. Comienza a atraer la religión a San Juan de los Lagos, y la gente piensa que para llegar más rápido al cielo, pues hay que estar cerca de Dios, y quien tiene dinero paga por estar dentro del templo, y quien no tenía dinero pues buscaban los atrios, y toda esa parte de lo que hoy conocemos como el jardín del hospital, pues está lleno todavía de algunos cuerpos, está lleno de esas energías, y por ello es que encontramos circunstancias como la de esta niña, vemos situaciones como aquellas que se cuentan del Catrín y otras tantas anécdotas, porque ahí está precisamente esa parte de personas que fueron enterradas en dicho lugar y que no sabemos qué tanto haya podido quedarse aquí o irse hacia el otro lado. Exactamente. Nos quedan 10 minutos de tiempo. Me gustaría hacerte unas preguntas más antes de dar por terminada esta emisión. Aarón, ¿hay alguna otra historia que involucre a este espíritu de la niña? Tanto así como el espíritu de la niña, no. Hay otra anécdota dentro del propio hospital que nos llamó la atención, porque curiosamente cuando mi esposa era mi novia, por cierto le mando un saludo a Yuli, estuvo internada en el hospital, y tiempo después me preguntó, oye, ¿de veras las enfermeras hacen rondines a las 3, 4 de la mañana así para checar si hay algo bien? Le dije, pues yo supongo que sí. Y escuchó el director médico eso que comentó y dice, ¿qué día fue? ¿Te acuerdas qué día estuviste internada? Mencionó, no sé, un martes, por decirlo así. Va y checa su rol de guardia y dice, no, ellas pues te tocó el rol de las enfermeras de mayor edad. Ellas se esperan a que haya alguna luz o algo y entonces sí lo hacen. Entonces, dice, es que a mí me tocó ver una sombra de alguien que pasó caminando por aquí. La madre escuchó eso y volteó y dijo, ay, la madre Vicentita cuidando a sus enfermitos. Y le pregunto, ¿por qué dice eso, madre? Dice, bueno, es que de todos los que estamos en el hospital es bien sabido que la madre Vicentita, que es la que inicialmente comenzó a trabajar en el hospital con la congregación, pues ella, al fallecer, nosotros tenemos la teoría de que ella pasa por los cuartos cuidando que sus enfermitos estén bien. Entonces, fue otra circunstancia que también vivimos en el lugar y que también nos llamó la atención, ¿no? Como parte de lo que, al menos en el hospital, nos ha pasado. Pero ya por fuera pudiéramos luego platicar un tantas más, ¿no? Habrá mucho tiempo para ello después. Quiero hacer un pequeño comentario hacia la audiencia que nos está escuchando. El siguiente jueves, la siguiente transmisión, se va a hablar de los cementerios, porque es un tema que me han pedido muchísimo también, y quiero hacerles un atento aviso que la siguiente semana se estrena capítulo en Historias Perdidas. El tema, como muchos ya vieron en las redes sociales, es acerca de los túneles, Aquí quiero hacer una pequeña aclaración, que está prohibido mostrar imágenes de los túneles por cuestiones de extrema seguridad, cosa que verán cuando llegue la fecha. Aarón, nos despedimos en este momento. Fue un increíble placer haberte tenido aquí acompañándonos esta noche. No sé si quisieras tú acompañarnos en un futuro. Claro que sí, con gusto. Hay muchas más anécdotas que podemos platicar y es un gusto, la verdad, estar en este lugar. Quiero, antes de que cerremos, enviarle un saludo al psicólogo Tony Dávalos, que también anda un poquito sentido porque a él no le mandamos saludos. Y claro está, hay más cosas que platicar y espero y que nos des este espacio para poder hacerlo. Tienes las puertas abiertas. Presiento que vas a ser una persona bastante frecuente aquí. Muchas gracias. Bien, sin más por el momento, nos despedimos
No sin antes desearles lindas noches y recuerden que pueden sintonizarnos a través de las redes sociales de Ágora San Juan. Él fue Aaron Contreras, el profesor. Yo he sido Eduardo Gutiérrez. Dulces sueños.